Vamos a Pastor, comenzar. buenas noches. Bien, he recibido sus trabajos, así que pido que los compartan. La pregunta que se les hacía a cada uno con el texto que le tocó es ¿de qué trata? Muy simple y muy sencillo. Entonces, vamos a empezar, y voy a pedir en este orden, primero José Cuya, luego Alejandrina y luego Joel. Van a compartir lo que ellos han hecho del texto. Van a decir qué texto les ha tocado y básicamente de qué trata. No hay problema que puedan leer, no hay dificultad, lo pueden hacer. Así que no sé si José, tú sabes compartir en pantalla. José Cuya. Voy a intentarlo, pastor. ¿Cómo? Voy a intentar, a ver, compartirlo. Voy a bajar primero el archivo. Sí, el archivo lo abres, nomás ábrelo en tu escritorio. El Word, el mismo Word que me has mandado. Es que yo, desde el celular hago. Ah, ¿escribes en el celular? No, o sea, puedo ¿Dónde? bajar el archivo normal a mi celular y ahorita, Ah, ya. ahorita lo voy a hacer, acá estoy. Bien. Pastor, Sí. estamos haciendo la clase con el celular. Por ejemplo, yo no tengo una laptop aquí en el trabajo, entonces lo hago con el celular. No sé cómo puedo hacer yo porque... Igual yo también, pastor, estoy con celular solo. O con celular no se puede compartir su pantalla. Bueno, ¿No se entonces puede? yo voy a compartir y ustedes lo van a leer, ¿ya? Bien, pastor, gracias. Voy a abrir entonces el de José. Muy bien. Bien, José, ahí lo tienes. ¿Lo puede acercar un poco más? Por favor, profesor. ¿Ahí lo ves? Sí, allí lo veo. Bien. Ya ahora lo empiezo a leer entonces. No necesariamente leer, si quieres lee, pero la pregunta es de qué trata el texto. Si quieres leerlo, lee. Y también di el texto que te ha tocado. Ya. El texto que me ha tocado a mí es Isaías capítulo 44 del 1 al 8 y Lucas capítulo 10 del 1 al 12. Y en el en Isaías 44, 1, 8, en la pregunta que dice de qué se trata el texto, yo le he puesto, ¿se puede leer, no, profesor? Sí, como tú digas. Ya. Entonces dice, yo le puse, en este texto, el profeta Isaías se encuentra hablando a Jacob y al pueblo de Israel, ya que estaba corrompido y se había alejado de Dios, diciéndole lo que Jehová le había dicho. En estos versículos, primero, le dice que no tenga miedo, ya que Jehová los ayudaría. Quizás ellos estaban pasando alguna necesidad de escasez en ese tiempo, y Dios les empieza a dar una esperanza de que Él derramaría agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida, ya que Él era el único Dios en el mundo. Pero el profeta Isaías vuelve a decirle lo que dice Jehová, pero diciendo también Rey de Israel y su Redentor, en que no había otro igual que Él, debido a que el pueblo de Israel había caído en idolatría también, y lo que el profeta quería hacer recordar que solo había un Dios nada más, que puedan regresar a Él
e Isaías concluye en que no tenga miedo, en que no hay Dios nada más que Él, tampoco fuerte y no había otro. O sea, por lo que entendí, el texto era, el que se trataba era que, lo que quería decir en conclusión era que, en que solo hay un Dios y es Jehová. Bien. Eso es lo que yo, bueno, pude entender y puse, ¿no? Entonces ¿Sigo tú con el de dirías, Lucas o? solamente para concluir, tú dirías que el texto de Isaías 44, 1 al 8, trata de que hay un solo Dios, solamente Claro, Jehová. claro, solo hay un Dios y es Jehová. ¿Y a quién se lo dice? Al pueblo, bueno, de Israel en esta, Al pueblo de ya Israel. que, como menciona ahí, claro, había caído en idolatría. Entonces, prácticamente eso es lo que Isaías le está haciendo un recordatorio, que había un Dios, nada más. Bien, lo que acabas de decir es en realidad, en una forma sucinta, lo que podrías contestar cuando te preguntan de qué trata Isaías 44, 1 al 8. No necesariamente que está perfecto, ¿no? Pero por lo menos estás contestando a la pregunta de qué trata este texto. A ver, voy a bajar para ver entonces Lucas. Lucas, Sí, ya. Ahí está. ya, ya está bien. Empiezo a hablar entonces. Empiezo a Sí, explicarme, ¿ya? Lucas 10, capítulo 10, del 1 al 12. Dice, ¿de qué se trata el texto, no? En el libro de Lucas podemos ver cómo Jesús dividido, bueno, estos dividió, versículos. dividió. Puedes decir dividió. Sí, sí, dividió, por eso ahí puse dividido, en me habré equivocado en el texto. Ya A los dividió 70, a los 70. discípulos de dos en dos, dándole una misión que debían hacer con unas indicaciones. Ya que no había muchos discípulos, quizás al decir en que la mies es mucha, pero poco los obreros. Jesús les habla de una manera, podríamos decir, en un sentido figurado, diciéndole lo que tenía que decir y lo que debían hacer y no hacer en las casas que ellos entrarían. Y así también ellos puedan anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Y era una manera también en la cual el reino de Dios se pudiera extender en diferentes lugares. Les daba las indicaciones que debían hacer cuando sanen a los enfermos y si es que no le recibían en una ciudad. Y concluye diciendo que será peor que lo que le ocurrió a Sodoma, ya que Sodoma era un lugar el cual Dios destruyó a causa del pecado. Entonces, yo puse en conclusión que el texto, bueno, ¿de qué se trata el texto? Que era anunciando el reino de Dios. Hoy, a, a través de los discípulos, ¿no? claro, a través de los discípulos. Bien. Voy a compartir ahora lo que hizo Alejandrina. Bien, Alejandrina, ¿puedes ver? Pastor. Sí, ¿de qué trata Jeremías 34, 1 al 7? Sería la pregunta. Bueno, trata de que, de que Jehová manda una advertencia a través del profeta Jeremías al rey Sedequías. Que iba a hacer como el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia había venido contra el pueblo de Jerusalén y de Judá, entonces le viene a hacer una advertencia diciendo que le llevaría al rey Sedequías, pero no le pasaría nada, ¿no? Que le iba a ver a sus ojos al
rey Nabucodonosor y que de vuelta lo traería otra vez y que moriría como los otros reyes. Bien. ¿Es Claro. necesario que lea todo? No, es como tú contestes en realidad. Ya, solo eso. Bien. Y Lucas, Bueno, este texto de Lucas 7, 36 a 50 habla de tres personajes, ¿no? De Jesús como Salvador y de la mujer pecadora y del fariseo religioso, ¿no? Que era Simón. sí, pero ¿qué dice de ellos? Bueno, ¿qué dice de la mujer? Que Dios le da una oportunidad a ella, ¿no? Jesús le da, o sea, Jesús viene predicando el evangelio de salvación y la mujer escucha, ¿no? Que Él está llamando a los pecadores al arrepentimiento y ella no pierde la oportunidad de buscar a Jesús sin importar lo que estaba, la reunión o la cena que tenían ellos en la casa de Simón, ¿no? Rompió con el paradigma de ellos y fue a buscar a Jesús. Ajá. Bueno, eso sí, y bueno, y Simón, ¿no? Pensó en su corazón, ¿no? Como todo un fariseo religioso, o como lo somos nosotros, siempre estamos pensando, juzgar, Ujú. con nuevas oportunidades. Bien, gracias Alejandrina. Hemos Ya, escuchado a Alejandrina entonces nos ha dicho de lo que trata su texto, de tal forma que nosotros que no hemos leído acuciosamente el texto, podemos saber de qué trata y qué es lo que nos interesa. De una manera sencilla. Vamos a compartir lo que hizo Joel. Bueno, Joel ha copiado el texto, primero ha copiado el texto, Isaías 45, 1 al 7, pero yo voy a poner la parte donde explica un poco o trata de decirnos de qué tratas. No sé si necesitas la pantalla, Joel, o tú lo puedes decir nomás, no hay ningún problema. La pregunta es, Pastor. ¿de qué trata Isaías 45, 1 al 7? Sí, me tocó Isaías 45 del 1 al 7, ¿no? Este texto habla sobre Ciro, que iba a ser un rey del imperio que en su tiempo dominó casi todo el mundo civilizado. ¿Quién era Ciro? Ciro fue pues, el rey que conquistó el imperio babilonio que antes correspondía a Nabucodonosor. Lo resaltante de este texto es cómo Isaías, 200 años antes de que sucediera esto, ya había profetizado respecto a Ciro. Y aún 150 años antes de que naciera Ciro, Dios ya le puso nombre y un destino, ¿no? Eso podemos ver en los versículos del 1 al 3. En el versículo 4 vemos que el mundo entero y quizás el universo entero gira para Dios alrededor de sus escogidos. Dios prospera un imperio solo por amor de su pueblo, solo para que pueda realizar lo que Dios había decidido con el pueblo de Israel. En el versículo 5 vemos que Dios usa para sus propósitos aún aquellos que no le conocen. Ya que en el versículo dice, tú no me conoces, pero vas a hacer lo que yo digo. Y en el versículo 6 vemos que realmente es algo gratificante para nosotros ver que las profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra. Eso es más o menos lo que trata el pasaje de Isaías 45 del 1 al 7.
Bueno, ahora Lucas, le tocó 8:26 al 39. Lucas 8, 26 al 39. Este texto trata de la liberación del endemoniado de Gadareno o de Gerasa, también en alguna versión, ¿no? Al parecer era un hombre violento que estaba poseído por una gran multitud de demonios, específicamente una legión. Es muy difícil aún de especular cuál sería la razón del Señor Jesús para visitar una ciudad griega y pagana. En el tiempo de Israel estaba prohibido el consumo de carne de cerdo y por lo tanto seguramente también estaría prohibido criar cerdos. El Señor Jesús, de motus propio, decide expulsar al demonio que poseía el varón gadareno. Nadie lo pidió, no hubo de por medio la fe de nadie a quien Jesús le dijera, tu fe te ha salvado, tu fe te ha ayudado. Versículo 30, cuando el Señor Jesús pregunta el nombre al demonio, este dice que se llama Legión. Legión en el sentido representa un número muy grande o un poder muy inmenso. En lo militar, en el caso romano, significaba 6,000 hombres armados y perfectamente entrenados para la guerra. Lo que puede entenderse aquí es la muy fuerte posesión de la que era víctima el gadareno. En 28 vemos que los espíritus malignos reconocen el rango y la autoridad del Señor Jesús. Los espíritus malignos se someten a la autoridad del Hijo de Dios, aun cuando todavía no se le había concedido toda potestad, ¿no? Lo cual sucedió ya después de su resurrección, lo cual se puede ver en Mateo 28, 18. Y le ruegan por un permiso para entrar en los cerdos. Los cerdos se precipitan al lago por un despeñadero y mueren. Y aquí hay varias preguntas, ¿no? ¿Qué diría el dueño de los cerdos? ¿Le maravilló tanto la curación del endemoniado que no reclamó por sus cerdos? ¿O tal vez los cerdos eran del endemoniado o de algún pariente? ¿O tal vez eran de un judío y no tuvo más nada que decir? Pues porque si era judío, era ilícito para él criar cerdos. Luego vemos que el pueblo de Gadareno le pide al Señor Jesús que se vaya, y es una lástima, ¿no? Que pierdan la oportunidad de tener algo grande, solo por temor a lo desconocido. Sin embargo, más adelante vemos que en Galilea la gente lo estaba esperando con mucha alegría, ¿no? Un gran contraste, ¿no? En el versículo 40. Y finalmente el gadareno le ruega al Señor para que le lleve con él, pero creo que para la obra de Jesús era más productivo el testimonio del gadareno en su ciudad, ya que era por todos conocido el terrible mal que padecía y cómo había sido sanado. Eso es todo Bien. lo que... Y Joel, gracias, muy bien. Y si alguien te preguntara de qué trata Lucas 8, 26 al 39, pero así nada más como una frase, ¿qué dirías? Trata de la liberación del endemoniado del hombre gadareno. Ajá. La liberación de los demonios de un hombre que vivía en Gadara y que estaba encadenado. Uh-huh. Sí. Bueno. Voy a ver la de Carlos. Carlos ha entrado. De paso saludamos a Carlos. Pastor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos compartiendo porque la mayoría está con smartphone, con su celular, entonces no pueden compartir la pantalla. Me parece que no está esa función, por eso estamos compartiendo. Si tú quieres decirlo con tus palabras sin necesidad de leer o que te sirva de fondo lo que tú has escrito, está bien. La pregunta es muy sencilla. ¿De qué trata el texto? Entonces tienes que mencionar el texto que te ha tocado. Sí. Bien, es bueno, son dos pasajes. El primer pasaje se encuentra en Jeremías 49,
47. Son 7 versículos. Y el otro es Lucas capítulo 5, ¿no? El 1 al 11. En el primer pasaje, que es Jeremías 47, se habla sobre las palabras que el profeta Jeremías visiona, ¿no? Visiona de parte de Dios, pero para especificar el dictamen que tiene Dios por sobre los filisteos, ¿no? Y se describe como una situación futura de calamidad, incluye opresión de otros pueblos, destrucción y conquista, ¿no? El foco del profeta es anunciar una sentencia al pueblo filisteo por medio del profeta, mensaje transmitido por el mismo Dios, ¿no? Esta destrucción va a dar lugar a que se destruyan los poderes políticos, sociales y económicos de este pequeño pueblo, ¿no? Pueblo pequeño, pero de significancia porque vemos en la Biblia de que realmente tienen repercusión y efecto en cuanto a ser un pueblo enemigo constante de los hebreos. Bueno, se describe una primera destrucción ocasionada por el faraón Necao en el año 608 a.C. Esto lo vemos en el primer pasaje, en el verso 1, se habla de un faraón, pero pronto se habla de como que si del norte viniera una gran destrucción sobre los filisteos. Entonces, viendo un poco la bibliografía, la semana pasada hablábamos de que probablemente sea Siria, pero en realidad hay 2 autores, Harrison y Kundal, que hablan de que esta situación que se describe como la nación que dice como la espuma, vendrían a ser los babilonios, ¿no? Tiempo después destruirían a esta nación. Entonces se empieza a describir en los versos 3 y 4 en adelante la desolación que iba a sucederle a los filisteos, ¿no? Literalmente se habla de esto, ¿no? Los padres estarán tan débiles en la situación infecunda que los hijos serán abandonados por los mismos, ¿no? No habrá quien los salve, pues los pueblos aliados también estarán destruidos, ¿no? Se describen ahí a la ciudad de Ascalón, a la ciudad de Tiro, que eran ciudades del norte, propio de los fenicios. También se habla de una ciudad más adelante, que se ve en el último pasaje, en el último versículo, de una ciudad situada en la isla de Chipre, ¿no? Que también era aliada de los filisteos. Al final, todos los aliados, esta nación misma es destruida por dictamen de Dios. Jeremías aboga porque la ira de Dios se aplaque y no sea, no tenga el efecto calamitoso que él ve en la visión, pero finalmente, como pongo acá, la escena termina como si de un dictamen irrevocable se tratara, ¿no? El juicio de Dios sobre esta nación había llegado y era necesario que se cumpliese, aun cuando Jeremías se muestra solidario y pide descanso a la ira decretada. Es ahí cuando su reflexión se hace más verosímil, ¿no? Pretende decir que aunque los juicios de Dios son en realidad un efecto del designio personal de Dios para el cumplimiento de sus propósitos, ¿no? Y esto también lo corrobora un estudioso llamado Meyer, ¿no? Esto en cuanto a este pasaje, Pastor Bien. Daniel. Y luego vemos Lucas, el capítulo 5, el verso 1 al 11. Bueno, acá Jesús en la primera parte se ve siendo maestro, ¿no? Una de las cualidades que Jesús tenía era de que no solamente era sanador, no solamente era aquel que liberaba a los enfermos. Una de las misiones que Jesús también tenía era de que enseñaba a la gente, ¿no? Y la gente se desesperaba por verlo, ¿no? En la descripción de Lucas, Jesús estaba agolpado por la multitud que pretendía escucharlo y tener una experiencia cercana con él. Él, al verse impedido de poder enseñar con la comunidad, estando cerca a unos barcos, se sube a uno de los barcos
pide prestado los barcos, y desde allí empieza a dar su enseñanza a la gente, ¿no? Y es coincidente porque después del relato de la enseñanza de Jesús a la gente, se dirige a Simón. Simón es quien le da prestado su barca, ¿no? Para que desde allí Jesús alimente espiritualmente a la gente, ¿no? A través de su enseñanza como maestro. Entonces ahí empieza a tener un encuentro personal con este Simón, ¿no? Que vemos en pasajes anteriores que Simón y Jesús ya se conocían de alguna manera, ¿no? Ya Jesús había sanado a su suegra, según los sinópticos, y ahora Jesús quiere tener un encuentro más íntimo, más personal con al que iba a llamar más adelante, ¿no? Simón. Entonces ahí surge la escena de la pesca milagrosa, ¿no? Sabemos de que Simón era un hombre de experiencia en cuanto a la pesca, pero aquella noche no había pescado nada, ¿no? Pero Jesús, en modo imperativo, le manda a pescar en un lugar donde él probablemente no había pescado, ¿no? Entonces Jesús, frente a la peyorativa, a la situación demandante de Jesús, Simón alega que él había hecho todo lo posible como pescador para poder ganarse el esfuerzo del trabajo aquella noche, ¿no? Sin embargo, se reconoce ahí, ¿no? Es interesante que la forma en cómo llama a Jesús no le da un término cualquiera, sino le llama pisteo, ¿no? En griego. Y pisteo, hay un reconocimiento de que él es un maestro, ¿no? Y como maestro, al final, él acata y obedece a la orden que Jesús le da. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? De que cuando él echa las redes, entonces se da cuenta de que había una pesca tan grande de que las redes se rompían, ¿no? Como decía, de manera literal. Concluyo con toda esta parte del pasaje. Dice que el suceso hizo que la imagen de Jesús en la mente de Simón se amplifique, ¿no? Hasta ese momento tal vez era el maestro o aquel que hacía milagros, pero se amplifica con esto la idea de Simón acerca de Jesús y puede verlo como alguien más que un buen maestro, didacta de las orillas y de las barcas, ¿no? Entonces es interesante que el pasaje final de Lucas nos habla de que Pedro se arrodilló y adoró a Jesús, diciéndole que no es digno de él, de acercarse a él porque es pecador, ¿no? Pero Jesús aquieta el corazón de Simón para darle el llamado, hacerle el llamado personal ahora sí, y entonces le dice que a partir de ahora será pescador. Digo, está un oficio dentro del ministerio el cual Jesús le estaba llamando. Eso en cuanto Gracias, a Carlos. Lucas 5. Gracias, Carlos. Y si te preguntaran y tendrías que decirlo con una frase solamente, ¿de qué trata Lucas 5, 1 al 11? El llamado de Jesús, el llamado personal de Jesús a Simón, ¿no? A Pedro, ¿En qué circunstancias? en la pesca, ¿no? La Ah, circunstancia de la... cuando Pedro o Simón, para decir con el mismo nombre, regresa de toda una faena donde no pescó nada y luego regresa porque Jesús le dice y pesca bastante. Claro. Bien, gracias. Bien, voy a regresar, voy a dejar la pantalla y qué bueno verles, ¿no? El ejercicio era básicamente para entrar en el texto, tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy es aplicar el método exegético de la crítica literaria, del análisis literario. Mi pretensión fue al inicio hacer también la crítica de los géneros y de la redacción. Yo creo que con la crítica literaria va a estar muy bien. La próxima sesión vamos a trabajar más en cómo interpretamos textos, pero ahora vamos a tener como base el trabajo que hemos hecho de reconocer los textos que nos ha tocado, ¿no?
Bien, fíjense, cuando leemos nuestra Biblia, y verdad, me olvidé decirles, pero por favor, tengan sus Biblias abiertas. Deben tener sus Biblias abiertas, y estoy hablando de sus Biblias físicas, ¿sí? Sus Biblias físicas los tienen ahí en casa, no hay ninguna dificultad de tenerlos. Y díganme, por favor, si lo tienen, si no, vayan a buscarla. Vayan a buscar sus Biblias, porque necesitamos que tengan sus Biblias abiertas en los textos donde toca, ¿no? A ver, ¿todos tienen sus Biblias? Si no, búsquenla. Tengo. Muy bien. Joel, Sí, tengo mi Biblia. ahí abierta. Muy bien. José Cuya, También, profesor. muy bien. Bueno, a Carlos le vemos que tiene la Biblia ahí, así que no tiene por qué decir. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Como a todos les he pedido en Lucas, abran en Lucas y cada uno abra en el texto que les ha tocado de Lucas. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir lo que les tocó. A José Cuya le tocó Lucas 10, 1 al 12, a Joel Lucas 8, 26 al 39, a Alejandrina Lucas 7, 66 al 50, a Carlos Lucas 5, 1 al 11. ¿Sí? Al 11. Entonces, el ejercicio es muy sencillo, muy sencillo. Entonces, si ya tienen sus Biblias, yo les voy a preguntar, ¿qué título les puso, le ha puesto, vuestra Biblia le ha puesto a ese pasaje que les ha tocado? Y entonces ustedes van a decir, Lucas, por ejemplo, a José Brisi, que no está porque no ha podido conectarse porque su laptop se malogró y está en reparación, y esperemos que se arregle pronto. A él le tocó Lucas 16, 1 al 15. Entonces, si estuviera José Brisi, diría Lucas 16, 1 al 15, tanto, dice el título. ¿Sí? ¿Qué tienen en sus Biblias? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. En este orden. José Cuya, Joel, Alejandrina y Carlos. Muy bien. José Cuya, entonces, comienza. ¿Bien, José Cuya? Sí, sí. Sí. Ya, tú comienzas. Diga, profesor. Aló, Bueno. aló. Sigue Joel. Sí, me tocó Lucas 8 del 26 al 39 y el título que le han puesto en Reina Valera es Jesús sana a un endemoniado. Vuelve a repetir. Jesús sana a un endemoniado. Jesús sana a un endemoniado. Gracias, Joel. Alejandrina. Lucas 7 del 36 al 50, el título es Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Así es. Carlos. Sí, Carlos. Tu micro, ahora En sí. Lucas capítulo 5, llamamiento de los primeros discípulos. Ajá. Ahora, José Cuya. Mío es la misión de los 70. Lucas capítulo 10, Bien. del 1 al 12. Entonces, miren, lo que el título trata de decir, lo que el título refiere,
El título de vuestros pasajes dicen de qué trata el texto. Claro. En una frase muy concreta, muy precisa, muy objetiva. Si bien es cierto que puede ser que se perciba la interpretación en ese título, puede ser, generalmente es de lo que trata el texto. Un ejemplo. ¿Se acuerdan de la llamada parábola del hijo pródigo? Sí. Muy bien. ¿Recuerdan en qué texto está? Mm, ¿Lo encontraron? Pastor, ¿puede repetir la pregunta? ¿En qué texto está la parábola del hijo pródigo? Está en Ah, Lucas Lucas 15. 11. Lucas 11. Lucas 15. ¿no? 15. Lucas 15. Bien, bien. La mayoría de las Biblias que nosotros leemos dice para este texto de Lucas la parábola del hijo pródigo. ¿Estamos? Pero si leemos con otros ojos, podemos llamarle también la parábola del padre amante. ¿Estamos? Parábola del hijo pródigo. Ese mismo texto le podemos llamar, a ese mismo texto le podemos llamar la parábola del padre amante. Y la pregunta es, ¿por qué del hijo pródigo? Porque el hijo pródigo parecería ser el personaje más importante. En claro. realidad es un personaje movilizador, es decir, el hijo llamado así pródigo, es el que moviliza la parábola, es el que hace que la parábola se haga interesante. Pero hay dos hijos y hay un solo padre. Y es el padre el que recibe al hijo pródigo. Y es el padre el que se relaciona con el hermano mayor, con el hijo mayor. Por lo tanto, a los dos le demuestra amor. Por lo tanto, se le puede llamar muy bien la parábola del padre amante. Ahora bien, ¿por qué en unas Biblias aparece parábola del hijo pródigo? La mayoría. ¿Y por qué se puede poner también? Hasta ahora yo no he visto una Biblia en donde se ponga como título el padre amante. Pero se podría poner muy bien. ¿De qué depende? Pregunto, ¿de qué depende? De los editores. Claro, de los editores. Pero los editores, ¿qué criterio toman para poner hijo pródigo o padre amante? Los dos estarían bien, ¿no es cierto? Quizás un título se aproxima un poquito más o es más De completo. lo que más resalta el tema. Bien, entonces va a depender de cada uno de nosotros qué está más cerca a nosotros. A mí me gusta el padre amante, a otro le gustará el hijo pródigo, pero los dos no estamos lejos, porque el texto trata del padre amante, el texto trata del hijo pródigo. Por eso les decía que en el título puede haber un viso, un rasgo de interpretación. Pero lo mejor es hacer que el título refleje de lo que trata el texto. Bien, en el caso, por ejemplo, de
Carlos, tu texto, ¿cómo se le llama en la Biblia que tú tienes a Lucas? Parábola del hijo perdido. Ajá. Pero para tu texto, el que te Parábola tocó. del hijo perdido. Ah, el que me tocó. Lucas 5 dice, llamamiento de los primeros discípulos. Llamamiento de los primeros discípulos. Entonces, llamamiento de los primeros discípulos, lo que podemos decir es que en Lucas 5, 1 al 11, sí, Lucas 5, 1 al 11 trata del llamamiento de los primeros discípulos. Pero, por otro lado, ¿en qué circunstancias? Entonces, tú puedes agregar ahí en qué circunstancias, porque precisamente el texto te va diciendo en qué circunstancias se llama a esos primeros discípulos. Y en realidad el texto trata del llamamiento en esas circunstancias, en el cual no se le agrega. Uno no va a decir, y Jesús llamó a los discípulos porque él estaba pensando, tenía en el corazón y tenía un proyecto para extender el reino de Dios y su justicia con estos discípulos, porque el texto no lo dice. El texto es muy preciso y específico, trata de lo que leemos ahí y está objetivamente. Entonces, mi comentario para lo que ustedes han hecho en el ejercicio que se les ha pedido es que la mayoría también ha interpretado e incluso lo han hecho contextual. Y por supuesto también han buscado información geográfica aquí, allá, que está bien, pero en una pregunta muy precisa y específica de qué trata el texto es de lo que dice el texto, lo que está en el texto, la lógica que hay en ese texto. Lo cual, vuelvo a repetir, no está mal lo que han hecho. No está mal cuando estudian ustedes el texto o cuando van a interpretar. Pero precisamente tenemos que aplicar un método, ir poco a poco, para luego terminar. Una pregunta, profesor. Sí, José, dime. Sí, ¿qué se hace cuando, por ejemplo, no, si en las diferentes versiones de la Biblia hay un diferente tema, ¿no? O título, se puede decir, como por ejemplo, si de la Biblia de, de Andrés dice, ¿no? Que el llamamiento de los discípulos. Pero mi Biblia dice la pesca milagrosa. Entonces, me imagino que en otras Biblias también dirá un diferente tema, ¿no? ¿Qué hacer en esa situación? Lo único que se puede hacer es leer nosotros mismos y tener un criterio. Es decir, a partir de nuestro propio criterio y leyendo lo que otros proponen, nosotros mismos quedarnos con uno de esos criterios de una Biblia u otra o poner nuestra propia, pero que tenga argumento lo que dice. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo es un texto inteligible para nosotros, es decir, nosotros lo podemos entender, son los mismos códigos de lenguaje de castellano, en fin, las traducciones que nosotros tenemos está puesto precisamente para que solamente con leer nos enteremos de lo que dice. Esa es la tarea que tenemos. Entonces, si hay, incluso puede ser que 2 o 3 Biblias diferentes ponen un título contrarios, entonces somos nosotros los que tenemos que dilucidar a partir de lo que leemos y con el argumento propio de nuestra comprensión de esa lectura. Es básicamente el sentido lógico que tiene el relato, el poema, la ley, la profecía o el proverbio, en fin, ¿no? Cualquiera que sea el texto que estamos leyendo en cualquier parte, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y ese es nuestro reto precisamente. Ahora bien, vamos a hacer una cosa. Yo quería que cada uno me diga su título, pero por cuestiones de tiempo vamos a detenernos ahí. A la vuelta, vamos a hacer un alto. A la vuelta, van a tener ustedes
abiertas la Biblia. Por favor, tengan abierta la Biblia y van a manejarlo muy bien. Si es posible, pónganle una marca de papel en los textos que les ha tocado, ¿no? Y también para estar libres de poder ir al texto que le toca al hermano, la hermana, que va a compartir también. Porque vamos a ir de texto a texto y lo que yo voy a presentar en el PPT también. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Nuestro trabajo es práctico, ¿no? Y pretendemos que sea interactivo y tratamos de aprovechar lo más que podamos este medio, el medio que es el Zoom. Vamos entonces a hacer un alto aquí y regresamos en entre 5 a 10 minutos, no más, que sean 5, para comenzar nuevamente y vamos a volver con lo que les he pedido. Voy a silenciar entonces mi micro.